Bienvenidos al taller del bienestar y cómo mantener el bienestar. Mi nombre es la doctora Karina Muro y mi colega está aquí conmigo que va a presentar el taller igual. Saludos, mi nombre es el doctor Fabio Besú. Sí, y somos el programa de UC Davis y como les había dicho, hoy vamos a platicar acerca del bienestar y cómo prepararse para una recaída. Aparte de este taller también vamos a tener tiempo para que tomen notas. Este taller también tiene unas hojas para que puedan usarlo y anotar sus notas y ejemplos para tener su propio plan de bienestar. Para empezar, vamos a platicar qué significa estar bien. Esto tiene mucho significado para muchas personas y es diferente para todos. Por ejemplo, para mí estar bien significa estar con mi familia. Por ejemplo, durante la pandemia, para mí estar bien significaba tener más movimiento en mi día, empezar mi día, tal vez ir a caminar y tener más llamadas de teléfono con mi familia. Doctor Besú, para usted, ¿qué significa estar bien? Pues para mí identifico estar bien, que es un balance entre lo que tengo que hacer y también, por un lado, mantener una calidad de vida, en divertirme y en tener una salud física y emocional. Sí, claro, sí. Escucho que hay muchas formas donde usted practica cómo mantenerse bien. Y puede ser socialmente o, como yo dije, ¿verdad? El ejercicio físico o tener ese apoyo familiar. Exacto. Entonces, queremos que tomen unos minutos para reflexionar qué significa para ustedes estar bien. Por ejemplo, tal vez para su ser querido, si tiene un ser querido que está pasando por síntomas de psicosis, puede hacer que para su ser querido estar bien es reducir los síntomas de psicosis, puede hacer querer volver al trabajo o estar bien en el trabajo, mantener el trabajo, pueda hacer enfocarse en querer regresar a la escuela o mantener sus grados en la escuela. Tal vez es tener una buena salud mental, reducir depresión o ansiedad. Tal vez significa tener una vida mejor socialmente, tener más amigos, tener relaciones más sanas con la familia. Para otras personas, el estar bien significa poder manejar el estrés y tener el estrés bajo. Um, También puede ser querer aumentar la confianza en sí mismo o aumentar la confianza en otras personas. Y como habíamos dicho, también otro ejemplo sería tal vez la salud física. En este taller sé que tal vez puede haber su ser querido que está escuchando o para los padres. Queremos que también usted, mamá, usted, papá o familiar o ser querido, que también piensen en qué significa para usted mismo estar bien. Queremos que esto sea para toda la familia, entonces no es necesariamente que se enfoque en su ser querido, pero tal vez este taller es también para que usted se enfoque en su bienestar y qué le ayuda a usted como padre o madre o hermana o hermano, ser querido, estar bien. Como había mencionado, queremos que este taller sea interactivo. Por favor, tomen unos minutos para anotar unas notas. Tal vez hay nuevas ideas que usted quiera anotar acerca de qué le ayuda a estar bien a usted o a su ser querido. En el panfleto que tienen,
por favor, anoten qué le ayudan a estar bien o qué significa para usted estar bien. Y como esta es una grabación, por favor, si desean, pueden poner pausa aquí si necesitan más tiempo de lo que damos en esta grabación. Ok, vamos a seguir. Entonces, ahora que ya platicamos de qué significa estar bien o unos ejemplos de qué significa estar bien, vamos a crear un plan de bienestar juntos. Y un plan de bienestar es clave para mantenerse bien. Algunas de las cosas que vamos a platicar hoy en este taller es cosas que hacer ahora para ayudarle a mantenerse bien. Vamos a repasar cosas que pueden causarle malestar en el futuro. Y también vamos a repasar señales que nos pueden decir cuando estamos empezando a sentirnos mal o cuando estamos empezando a notar que no estamos muy bien. Y al final vamos a repasar cosas que hacer en el futuro si empieza a sentirse mal. Y estos 4 factores son importantes y son clave para poder tener un buen plan de bienestar y poder prepararse para el futuro. Tal vez se pregunten por qué es importante tener un plan de bienestar. Un plan de bienestar nos puede ayudar a que usted y a su equipo de apoyo, por ejemplo, tal vez usted, su ser querido o cualquier persona que es parte de ese apoyo, que puedan enfrentar situaciones nuevas. Sabemos que en la vida hay muchas situaciones que a veces ocurren inesperadamente y un plan de bienestar nos puede ayudar a enfrentar esas situaciones. El plan de bienestar también nos puede ayudar a poder planear para el futuro. Nos puede ayudar a prepararnos para el futuro, especialmente si hay eventos estresantes o cosas inesperadas. Y al final nos ayuda a prepararnos para las cosas que uno tiene que enfrentar en la vida. A veces a mí me gusta dar un ejemplo. Un plan de bienestar es como si tuviera un plan de emergencia por si hay un desastre natural. En California hay muchos incendios, es muy bueno estar preparado en un plan. Entonces, con ese ejemplo, es bueno tener un plan de bienestar para nuestro bienestar y poder mantenernos bien cuando ocurren cosas en la vida que tal vez uno no se esperaba. Okay. Antes de poder crear este plan de bienestar, sí me gustaría repasar primero qué ocurre cuando hay mucho estrés. Para las personas que han desarrollado síntomas de psicosis y para los familiares que tienen un ser querido que han desarrollado síntomas de psicosis, es bueno entender esta gráfica. A esta gráfica le llamamos modelo de vulnerabilidad del estrés. Tal vez quiero que lo piensen como cuando uno está propenso y la probabilidad del estrés y cómo eso afecta a los síntomas. Entonces, voy a explicar cada parte de esta gráfica y voy a señalar las partes de la gráfica. Abajo tenemos lo que llamamos vulnerabilidad biológica. ¿Qué significa eso? Significa todos los factores de nuestra biología. Por ejemplo, nuestra genética,
todo lo que ocurrió en el vientre cuando uno estaba desarrollándose como bebé o prenatalmente, todas las cosas que ocurrieron tal vez durante el parto, que es todas las cosas biológicas, todas las cosas que vienen en nuestro historial. Estrés, cuando mencionamos estrés, me refiero a cosas que pueden causar estrés. Por ejemplo, la escuela, el trabajo, la tarea, conflictos en la familia, un evento inesperado, un evento traumático, tal vez la muerte de alguien, de un ser querido. Y de hecho, nosotros también nombramos el uso de drogas y el impacto del uso de drogas como alcohol, marihuana, nicotina o otras drogas en este factor de estrés, porque sabemos que sí causa estrés al cerebro y causa estrés a nuestro cuerpo también. Entonces, a eso me refiero acerca del estrés. En esta parte de la gráfica que divide la línea roja, esta parte es cuando no hay síntomas. En la otra parte de la línea roja es cuando hay síntomas. Entonces, ¿qué significa esto para usted o tal vez para su familiar? Como todos tenemos un historial diferente genético y biológico, el mío es diferente al doctor Besú, el de usted mamá o el de usted papá es muy diferente a otras personas, a los de sus amigos. Todos vamos a estar en una parte de esta línea o guión o espectro. Si uno tiene un historial de tener en su familia que alguien ha desarrollado síntomas de psicosis, tal vez su probabilidad biológica de tener psicosis puede ser bajo si no hay ningún historial, o puede ser alto si hay muchos familiares que han desarrollado estos síntomas. Entonces, todos vamos a estar en un lado diferente aquí. Y si hay mucho estrés, otra vez, el estrés nos afecta a todos diferente. Para unos el estrés a veces, un día al otro, esto cambia. Un día puede ser bajo, otro día puede ser alto. Entonces, si uno tiene o tiene en su historial genético, tal vez un historial donde alguien ha tenido o ha desarrollado síntomas de psicosis, pueden estar más arriba aquí, o tal vez hubieron cosas que pusieron a alguien al riesgo de desarrollar psicosis. Por ejemplo, sabemos que investigaciones han dicho que cambios en el cerebro, diferentes niveles químicos en el cerebro, o si la madre fue expuesta a algo durante un embarazo, o si hubo falta de oxígeno durante el parto, todas esas cosas aumentan nuestro riesgo. Entonces, todas esas cosas van a poner a alguien tal vez en un lugar más alto en su vulnerabilidad biológica de desarrollar psicosis. Entonces, si alguien está más o menos en medio y tiene mucho estrés, va a haber más probabilidad que haya presencia de síntomas de psicosis. A la misma vez, si uno tiene una vulnerabilidad o probabilidad más baja y hay poco estrés, va a haber ausencia de síntomas. Vamos a estar en esta parte de la línea roja. Entonces, esto es importante porque el plan de bienestar nos va a ayudar a aprender cómo tal vez manejar el estrés y mantenernos bien, porque obviamente
no hay mucho control acerca de nuestra historial génico o cosas biológicas, no hay mucho que podamos hacer, pero tenemos control sobre nuestro bienestar. Y por eso esta gráfica es importante. Nos ayuda a entender qué tan importante es mantenernos bien y tener estos niveles de estrés lo más bajo posible o tener más control, si no es que se puedan tener muy bajo, por lo menos aprender qué podemos hacer para lidiar con el estrés. Y sabemos que esta gráfica es muy complicada. Si tienen preguntas, por favor, hablen con su terapeuta o doctor y pueden repasar esta gráfica con su doctor o terapeuta. Ahora, vamos a platicar acerca de cosas que hacer ahora para ayudarle a mantenerse bien, ya que repasamos cómo el estrés nos puede afectar y qué tan importante es tener un plan de bienestar. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. Para mí, como había dicho al principio, he notado que ahora durante la pandemia hay muchos cambios. A veces me siento un poquito ansiosa o nerviosa de no saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, he notado que ahorita para mí es importante ir a caminar en las mañanas, reducir mi cafeína para poder mantener mis niveles de ansiedad bajas y conectarme con mi familia, hacer más llamadas de teléfono, hacer más visitas. Y eso me ha ayudado a mantenerme bien durante este tiempo de la pandemia y de no saber qué está pasando. Okay. Doctor Besú, ¿quiere dar unos ejemplos usted? Sí, en mi caso, bien parecido. También he comenzado a hacer más ejercicios, especialmente en la mañana. El yoga para mí me funciona muy bien. Y también me funciona el hablar con personas, ya sea familia o amistades. Definitivamente son cosas que hago para mantenerme bien. Excelente, sí. Muy bien. El yoga, sí, eso es excelente. Ok. Entonces, otros ejemplos, tal vez en estas herramientas para mantenerse bien sería practicar habilidades de manejo del estrés. Hay muchos diferentes relajamientos que se puede hacer. Tal vez es practicar alguna forma de ejercicio físico. Para mí es caminar, para el doctor Besú es el yoga. Tal vez es mantener sus citas médicas consistentes. Tal vez no perder una cita. A mí también me gusta agregar aquí, tal vez si su clínica ofrece grupos de apoyo, tal vez eso sería muy importante y pudiera ayudar también para aprender un poquito más acerca de herramientas para mantenerse bien. Puede ser tal vez decir, ok, necesito tener una rutina mejor o necesito crear una rutina y un horario de sueño constante. El sueño es muy importante para poder tener energía en el día, la concentración, para poder mantener los síntomas bajos si hay síntomas y hay muchos beneficios más para tener un sueño constante. Puede ser también tener medicamentos y seguir tomando los medicamentos. Ok, entonces ahora que ya repasamos algunos ejemplos, por favor, tomen unos minutos para tomar notas acerca de tal vez qué herramientas les gustaría intentar o qué son cosas que ya están haciendo ahora que les están ayudando a estar bien. Y como había dicho anteriormente, si esta pausa, si necesitan una pausa más larga, por favor,
ese es un buen tiempo de poner pausa en la grabación. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Muchas gracias, doctora Muro. Continuando con el plan de bienestar, vamos ahora a hablar de la segunda parte del plan de bienestar, que se refiere a qué cosas, qué cosas pueden causarle malestar en el futuro. Es muy importante anticiparnos a estas situaciones, así que en el próximo slide vamos a ver qué cosas podemos hacer en, en esta parte del plan de bienestar. Pues, primero que todo, hay que identificar la causa. Eh, para esto, yo puedo utilizar un ejemplo con COVID, como claro, a todos nosotros nos ha tocado de alguna manera el efecto emocional que ha creado la pandemia en el aspecto de aislamiento y socialización en nuestras vidas. Así que uno de los primeros pasos para poder lograr es encontrar cuál fue la razón. Eh, ¿Qué causó el malestar o qué causó? ¿Cómo impactó un evento específicamente en mi vida? Eh, Pueden ser eventos o situaciones como puede ser este ejemplo, como puede ser COVID, que quizás es un ejemplo más sencillo de entender porque es más común que nos pasó y nos afectó a todos. Eh, pero pueden ser eventos o situaciones bien particulares para la vida de cada uno de nosotros. Identificar la causa puede ayudarlo a anticipar cuándo es más probable que experimente síntomas. Si no sabemos la causa de por qué estoy reaccionando de cierta manera, pues es muy difícil mantenerse bien y en nuestro plan de bienestar. Um, Así que vamos entonces a ver en el próximo slide cómo sería eh, un paso muy importante en lo que es el plan de bienestar, que es detectar lo que son las señales que está empezando a sentirse mal. Esto yo diría es uno de los procesos más importantes del plan de bienestar porque es donde nuestro propio cuerpo, nuestra mente, personas cercanas a nosotros, están ocurriendo algunas señales que están identificando que existe un problema. Eh, en el caso de, vamos a pasar entonces al próximo slide donde vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que son las señales de advertencia. Eh, las señales de advertencia son pensamientos, sentimientos o comportamientos que usted o otras personas notan y que pueden indicar en una recaída. Y la recaída es un regreso de los síntomas después de un periodo de bienestar. Eh, Muy importante, si vemos en el color amarillo de la gráfica, vemos lo que son las señales de advertencia tempranas. Estas pueden ser tener problemas para concentrarse, sentirse nervioso, tener dificultad para dormir. Estas tienden a ser más leves y a veces son más difíciles de detectar. Luego, en el color anaranjado, vemos lo que son las señales de advertencia intermedias. Eh, Estos pueden ser como no hablar con amigos, dejar de ir a la escuela o al trabajo, sentirse irritable. Y luego tenemos lo que son las señales de advertencia, que son las que se categorizarían como las tardes o que están en color rojo, que es quedarse en su habitación, no cuidar del aspecto de la higiene personal, sentirse aturdido. Si utilizamos el ejemplo de COVID y el efecto emocional que estábamos hablando anteriormente,
podemos ver que en las señales tempranas, al principio de la pandemia, muchas personas estaban nerviosos. Había mucho por qué tener miedo y preocuparse. Esto pudo impactar el ciclo de sueño de las personas. Luego en las intermedias vimos como muchas personas comenzaron también a hacer mucho aislamiento que era recomendado médicamente. Eh, También hubo un efecto en que muchas personas experimentaron quizás sentirse irritables y tardes pudiésemos ver señales de advertencia como algunas personas que el COVID y especialmente el efecto emocional los llevó a una depresión o a tener una ansiedad muy grande por este evento o traumas que pudieron experimentar. Eh, Como próximo paso, eh, iríamos ahora a ver las cosas que podemos hacer en el futuro si podemos hacer, si comienza a sentirse mal. Antes de continuar al próximo paso, vamos a brindar unos minutos para que tomen nota y puedan crear una señal, cuáles son las señales de advertencia particulares para su caso. Así que vamos a tomar unos minutos que puedan identificar qué señales de advertencia tempranas, intermedias y tardes reconocen en su propia vida. Sí, y como dijo el doctor Besú, queremos también que piensen pueden pensar en su ser querido, acerca de psicosis, cuáles son las señales de advertencia que indica que tal vez síntomas de psicosis pueden regresar, o como había mencionado también, padres o madres pueden pensar en su bienestar también. Entonces, queremos que este taller también lo pueden usar así, como que les ayuda, cuáles son las señales de advertencia para ustedes, para su bienestar. ¿Ok? Muchas gracias, doctora Muro. Ahora vamos a pasar al cuarto y último paso del plan de bienestar. eh, y es otro paso muy importante que indica las cosas que podemos hacer en el futuro si comenzamos a sentirnos mal. Así que si pensamos en el paso anterior, que tenemos nuestras señales de advertencia, ya sea tempranas, medianas o un poco más severas, en este paso es que nosotros vamos a utilizar algunas herramientas para hacer que nosotros nos sintamos mejor en el mismo momento que nos estamos sintiendo mal. Así que vamos a hablar de varias estrategias eh, en el próximo paso para poder ayudar a que estos señales de advertencia quizás no pasen de un módulo leve a medio o de medio quizás a una advertencia o unos síntomas más severos. Ese es el propósito de, de esta parte. Eh, Primero que todo podemos hacer estrategias para autocalmarnos. Cómo calmarnos con los 5 sentidos, cómo podemos experimentar quizás algún olor, alguna sensación, algo que podamos tocar, usar un peluche, una pelota antiestrés, algo para escuchar, alguna música, guía de meditación. Claro, si vamos a escuchar alguna música, reconocer que esa música a mí me relaje, que no sea una música que quizás me vaya a crear o hacerme sentir más mal de lo que estoy. Algo para ver, algunas fotos felices, algo para probar, como un té, un dulce, una menta, algo para oler, una loción, una vela o un perfume. Luego, en el color anaranjado, posicionándonos a mano derecha, vemos lo que son las estrategias de distracción. Estas son
¿Cómo podemos distraer nuestra mente del problema por un momento? Eh, Ejemplos de esto puede ser algún libro, el arte, cocinar, coser, músicas, películas, trabajar con jardín o jardinería, actividades positivas, ir a caminar o encontrarnos en la naturaleza. Y esto no son estrategias de evitación, estos son estrategias puntuales para nosotros distraernos en un momento específico que nos estamos sintiendo mal. Eh, Luego de esto, moviéndonos a mano derecha, vemos lo que es la acción opuesta. La acción opuesta o otro término que se puede describir es hacer lo contrario. Hacer lo contrario o lo opuesto a de cómo me estoy sintiendo. eh, para que sea más consistente con una emoción positiva. Esto pueden ser, por ejemplo, si yo me siento deprimido y mis emociones y mi salud física me están diciendo que me debo quedar en mi cama, pues yo voy a hacer una acción opuesta, que voy a salir a caminar. Voy a hacer lo opuesto a lo que me estoy sintiendo. Esto también pueden ser afirmaciones, inspiración, mirar algo o dibujar, escribir palabras motivantes, ver algo chistoso o algo alegre, ya sea en la televisión, en algún libro o una película. Así que acción opuesta es realizar algo contrario a una emoción negativa que estoy experimentando en un momento puntual. Luego, pasándonos a más abajo, vemos lo que son describir las emociones. Eh, Describir las emociones es un paso bien importante, que queremos identificar qué emoción es la que estamos experimentando. Eh, Cuando experimentamos emociones, usualmente experimentamos una combinación de múltiples emociones, y este paso nos ayuda a nosotros identificar cuáles son las emociones puntuales que yo estoy experimentando. Así que esto pueden ser estrategias para identificar las emociones, como puede ser estrategias para expresar las emociones que quizás yo no estoy tan consciente que estoy experimentando. Algunos ejemplos: puede ser una lista de emociones, puede ser un diario, puede ser dibujar, actividades de arte o alguna expresión. Luego tenemos lo que es la mente plena. La mente plena son estrategias que nos podemos centrar y concentrarnos, estar en un momento presente. Algunos ejemplos para esto es la meditación, algunos audios de relajamiento, usar objetos para centrarse como una piedra, hacer yoga, ejercicios de respiración. A mí me gusta utilizar un ejemplo para mente plena que tiene que ver mucho con nuestra salud mental, ya que si pensamos en depresión, muchas veces la depresión se concentra en cosas que ocurrieron en un pasado, y la ansiedad se refiere mucho a cosas que pueden o no pueden ocurrir en un futuro. El mantenerse en mente plena nos ayuda a mantenernos centrados en un momento presente. Así que ahora vamos a pasar al próximo slide, que le vamos a dar unos minutos para que cada uno de ustedes pueda tomar notas de cuáles son las estrategias autocalmantes que consideran que fueron efectivas para ustedes, cuáles fueron algunas estrategias de distracción que pueden ser particular para ustedes, acción opuesta o hacer lo contrario. También pueden tomar nota de describir las emociones y de mente plena. Si necesitan mayor tiempo, esto es un buen momento que le puedan dar pausa para concentrarse en esta parte.
Ok, vamos a seguir. Pues muchas gracias. Em, Ahora, ¿qué hacemos cuando nos sentimos mal durante una crisis? En esta parte nos vamos a concentrar en el cuadrante amarillo que se refiere al plan de recaída o crisis. Em, este paso, y por eso es el último que aparece a mano derecha, se debe utilizar ya cuando los pasos anteriores no me han ayudado a mí sentirme mejor. Así que este plan de recaída o crisis podemos verlo con el ejemplo que mencionó la doctora Muro, como tener un plan de emergencia cuando hay una emergencia como un terremoto, una tormenta, etcétera. Algo que yo tenga ya identificado y escrito y planificado que incluya información y números de personas de apoyo, cuáles son algunos recursos de crisis, cuando las estrategias no son suficientes. Esto pueden ser números de familiares, de amistades, el número de terapeuta, algún doctor o doctora de medicina, números de crisis, sala de emergencia más cercana al hogar del cliente y pues claro, comunicarse con 911. Así que esto es un plan, como ya había mencionado, que si las estrategias anteriores no me funcionan y no son efectivas, pues esto sería el plan que tendríamos que desarrollar para poder recibir la ayuda que yo necesito en una crisis. Ahora nos vamos a pasar al próximo slide que le vamos a dar unos minutos para que puedan identificar cuáles son esas personas, cuál es ese hospital cercano a su hogar, para que puedan establecer. Así que esto es un buen momento si quieren darle pausa también para establecer su plan de recaída o de crisis. Bien, um, ahora vamos a hablar un poquito de qué hacer si usted y su familia necesitan ir al hospital. ¿Cuáles son unos criterios que usted como familiar o como cliente eh, ha identificado o tendría que identificar para reconocer si necesita ir al hospital? Número uno, si como se está sintiendo actualmente, identifica que es un peligro para sí mismo. Eh, Bien importante que ocurre en muchos casos es que hay veces que la persona que está experimentando estos síntomas no reconoce cuando es un peligro para sí mismo. En esta parte es muy importante que los familiares puedan identificar cuando un cliente está en un momento que se siente que puede ser un peligro para sí mismo. Eh, Número dos, cuando una persona que está experimentando síntomas puede ser considerado como un peligro hacia otros, ya sea que porque quiere hacerle algún daño a otra persona o porque quizás el momento de su recaída lo ha llevado a un momento de básicamente estar considerado como ser peligro hacia otros. Otra categoría muy importante es lo que es la discapacidad grave. Y cuando escuchamos el término discapacidad grave y cómo lo asociamos a un plan de crisis en el sentido de reconocer cuándo tenemos que ir a un hospital, es cuando la persona tiene una incapacidad para atender las necesidades básicas de ellos mismos, como por ejemplo puede ser no poder hacer las actividades del día independientemente, como comer solo, bañarse solo, aseo personal. Ya es un criterio establecido que la persona necesita recibir un tratamiento mayor de lo que está recibiendo. Así que luego de esto pasaríamos entonces a el
próximo slide. Pues aquí tenemos los pasos que hemos hablado, ¿verdad? Durante el taller del día de hoy, que envuelve la primera parte del taller, las cosas que hacer ahora para ayudarlo a mantenerse bien. Luego nosotros hablamos de las cosas que pueden causarle no sentirse bien en un futuro. Luego pasamos a ver las señales que reconocemos que nos empezamos a sentir mal. Vimos la diferencia de las leves, las medianas y ya las señales más críticas. Y también, no menos importante, vimos las cosas que hacer en el futuro si empezamos a sentirnos mal. Y gracias, doctor Besú, por ese repaso tan importante en la segunda parte de este taller. Eh, Muchas gracias por su atención. Esperamos que este taller les ayude a reflexionar a qué les ayuda a mantenerse bien a ustedes. Y si usted tiene síntomas de psicosis o, o está aprendiendo de psicosis, esperamos que este plan de bienestar también les ayude. Típicamente, si este taller fuera en vivo, tomaríamos preguntas a este tiempo. Como esta es una grabación, les pedimos por favor que anoten sus preguntas y, y se las lleven a sus doctores, a sus citas médicas, ya sea psiquiatra o terapeuta o consejero. Ellos pueden repasar esta información y responder a sus preguntas. Sabemos que hay mucha información en este taller y si quieren repasar más información o quieren hacer un plan de crisis, sería una buena idea que platiquen con su doctor y terapeuta para poder repasar esos planes de bienestar con ellos. Muchas gracias, doctora Muro. Y lo importante como último mensaje de mi parte del plan de bienestar es que sea uno individualizado, que en realidad podamos encontrar cómo yo puedo identificar qué está ocurriendo en un momento preciso para mí, algo que no está funcionando, cuáles son esos síntomas, esas señales, advertencias y qué yo puedo hacer individualmente para mí que funcione. Y si quizás no tengo la respuesta a esa pregunta, trabajar con mi terapeuta para identificar cuáles son esas herramientas para poder sentirme mejor en el plan de bienestar. Exacto, muy bien dicho, doctor Besú. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.